Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te haga sabio en el conocimiento de su palabra. La lección para hoy titula El cuerno pequeño ataca al santuario. El clímax del capítulo 8 del libro de Daniel se centra en el ataque que el cuerno pequeño hace contra el santuario. Recordemos que en Daniel el capítulo 7, el imperio romano aparece representado por la cuarta bestia. Dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Aquí se describe al poder romano como una bestia espantosa y terrible que todo lo pisoteaba, describiendo perfectamente a este imperio bajo el dominio de los Césares, los emperadores romanos. Pero luego de esta bestia aparecen 10 cuernos. Roma cae en el año 476 después de Cristo porque las tribus bárbaras invaden el imperio romano. Y ahora estos 10 cuernos representan los reinos en los cuales se divide el imperio romano que constituyen la actual Europa. Pero después de allí surge un cuerno pequeño que tumba 3 de estos cuernos y representa la segunda fase de Roma, ya no bajo el poder de los Césares, los emperadores, sino ahora bajo el poder de los papas. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, basta con que podamos entrar al internet, revisar cualquier enciclopedia y mirar el término Pontifex Maximus o Máximo Pontífice. Este título era el más importante cargo de sacerdocio de la Roma antigua, la Roma pagana, que creía en muchos dioses, que no creía en el Dios del cielo. El colegio era dirigido por el Pontifex Maximus y todos los pontífices ejercían su cargo de por vida. En los inicios de la República Romana, el título tenía influencia meramente religiosa, pero este título fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de César Augusto, cuando él decidió tomar el título para él mismo. Posteriormente, los papas fueron llamados Máximo Pontífice, y las mismas vestiduras reales, con los colores púrpura y escarlata que usaban los Césares, son las mismas vestiduras y los mismos colores que usan hoy los papas. Así que esto nos permite aclarar que hay 2 etapas de Roma. Una primera Roma, que es la Roma imperial dominada por los Césares, y una segunda Roma, que es la Roma dominada por los papas. Sin embargo, en Daniel 8, que nos aclara más detalles de Daniel 7, el cuerno pequeño que aparece en este capítulo representa los 2 momentos de Roma. La Roma pagana o imperial, gobernada por los Césares, del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo, y la Roma papal, gobernada por los papas, que comienza su hegemonía desde el año 538 después de Cristo y se mantiene hasta nuestros días. La razón por la que Daniel 8 usa el mismo símbolo para representar a Roma en ambas etapas es que tanto la Roma imperial como la Roma papal atacan de la misma manera al santuario. En esta lección analizaremos 5 diferentes acciones que ejecuta el cuerno pequeño de Daniel 8 contra el santuario. Vamos a leer los versículos 10 al versículo 12 de Daniel capítulo 8. Dice la palabra de Dios: creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta aquí la lectura. Entremos en la primera acción de este cuerno pequeño. Dice el versículo 10 que creció hasta llegar al ejército del cielo. El cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los mismos esfuerzos de los constructores de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 4 así lo describe:
Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El propósito de los constructores de la Torre de Babel era engrandecerse, ser una nación poderosa. Pero por supuesto Dios impidió esto, confundiendo las lenguas como aparece registrado en Génesis 11, y entonces haciendo que los habitantes del planeta se distribuyeran alrededor de todo el mundo. Pero de la misma manera que ellos quisieron engrandecerse, el cuerno pequeño quiere engrandecerse, incluso tomando atribuciones que solamente le pertenecen a Dios. La segunda acción del cuerno pequeño es que pisoteó a parte del ejército y las estrellas. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Éxodo 12:41, refiriéndose al pueblo de Israel como huestes, como ejército del Señor. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Aquí hace una referencia clara a que al pueblo de Israel era una hueste, un ejército de Dios. Daniel 12:3 también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Queda claro entonces que aquí la palabra de Dios describe tanto a su pueblo como huestes y ejército, como a estrellas. Así que esas palabras ejército y estrellas se están refiriendo al pueblo de Dios. Y si ustedes van conmigo a Filipenses el capítulo 3, el versículo 20, el concepto se amplía aún más. Dice la palabra de Dios: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Obviamente, Daniel capítulo 8 es un capítulo lleno de símbolos. Y este ataque contra las estrellas pues no es literal, es simbólico. Y está representando un ataque, una persecución contra el pueblo de Dios y quienes tienen la ciudadanía en los cielos. Ahora miremos cómo fue ese ataque de la Roma pagana o Roma imperial. Pisoteó a los hijos de Dios. Esto se refiere a la furia con que Roma persiguió al pueblo de Dios tan a menudo a través de todos los siglos. En los días de estos emperadores tiranos y paganos como Nerón, Decio, Diocleciano, miles de cristianos fueron asesinados por estos emperadores y tirados al circo romano para que las fieras lo devoraran, crucificados en diferentes lugares, decapitados en otros lugares. Así murieron todos los apóstoles. El mismo Jesucristo fue perseguido por la Roma pagana y fue muerto por ese poder. Pero la Roma papal hizo algo parecido. Cuando tuvo poder durante 1260 años, del año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo. Nuevamente en tiempos papales, Roma no vaciló nunca en tratar duramente a aquellos a quienes condenó y que no estaban de acuerdo a sus dictámenes. Y lo hizo ferozmente a través de la Inquisición, matando a muchos hombres que predicaron la verdad y que mantenían en alto los principios de la Biblia. La tercera acción de este cuerno pequeño es que se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? Bueno, la palabra del Señor lo describe como el mismo Señor Jesucristo. Daniel 9:25 habla de que es el Mesías príncipe. Daniel 10:21 dice que Miguel es vuestro príncipe, y Miguel es un título que hace referencia a Cristo antes de hacerse carne, a través de la Virgen María. Daniel 12:1 nuevamente presenta a Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Nadie más que Jesucristo puede encajar en esta descripción como el príncipe del ejército de Dios que está atento a su pueblo. Ahora noten ustedes, fue la Roma pagana o la Roma imperial la que crucificó a Cristo por su autoridad. Y posteriormente fue la Roma papal, que existe hasta nuestros días, la que reemplazó el papel sacerdotal de Cristo. Él es el único sacerdote ante el Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo el capítulo 2, el versículo 5. No los hombres, no los santos. La cuarta acción que hace el cuerno pequeño es que quitó el continuo sacrificio.
Esta expresión continuo sacrificio se usa frecuentemente para designar diversos aspectos del ritual del santuario. Por ejemplo, la Biblia habla de que se presentaba ante Dios el pan continuo, Números 4:7. Las lámparas del santuario debían arder continuamente, Éxodo 27:20. El fuego que estaba en el altar de los sacrificios debía arder continuamente, Levítico 6:13. Las ofrendas por el pecado del pueblo debían ofrecerse continuamente, tarde y mañana, Éxodo 30:7 y 8. Así que la palabra continuo hace referencia a estos servicios que se ofrecían en el santuario desde 1500 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Pero todo lo que sucedía en el santuario terrenal que construyó Moisés por orden de Dios, solo representa el ministerio intercesor de Cristo hoy en el santuario celestial. Cada animal que era sacrificado por los pecados del pueblo representaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Ese pan representaba a Cristo, el pan de vida. En fin, la Roma pagana o la Roma imperial acabó todo este continuo, porque en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y hasta el día de hoy los servicios cesaron. Y de esta manera la Roma pagana o imperial cesó el continuo. Es por ello que los judíos todos los días en Jerusalén van al Muro de los Lamentos, porque allí lamentan lo que Roma hizo, destruyendo el santuario y eliminando el continuo. Pero luego la Roma papal repitió exactamente lo mismo, por lo menos de 5 maneras diferentes. Número 1, la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Número 2, la sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el Papa. Número 3, la sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes, reemplazándolo ahora por una jerarquía sacerdotal. Número 4, la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la iglesia. Número 5, la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial por el confesionario y el sacrificio de la misa, y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió recibir los beneficios de su ministerio. Tal como la profecía lo indica, el cuerno pequeño cambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Y mediante esta adoración incorrecta, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y derriba el lugar del santuario de Cristo. Y finalmente, la quinta acción del cuerno pequeño echó por tierra la verdad y prosperó. La Biblia afirma en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Y fue la Roma pagana la que mató a Jesús, echó por tierra a Cristo. Además, la palabra de Dios también dice en Juan 17:17 que su palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, noten ustedes cómo la Roma papal impidió en el pasado que las personas pudieran leer la Biblia. Los únicos que tenían acceso a la Biblia era el clero. Incluso se prohibió la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo. Y fueron los reformadores, en medio de la persecución que el papado ejercía, quienes comenzaron a traducir la Biblia a los diferentes idiomas para que la gente comprendiera la verdad del Evangelio, se acercara a Dios y se diera cuenta del error en el que estaban caminando. Permíteme concluir diciendo que el mensaje de Daniel 8 es claro, categórico y definitivo. Roma ha tenido 2 momentos, la Roma imperial y la Roma papal, y en ambos momentos se ha perseguido y atacado al santuario, se ha atacado a Jesucristo, se ha atacado su intercesión en el santuario celestial, se ha atacado la verdad, y ahora las tradiciones han llegado a ser más importantes que la misma Biblia. No permitas que esto suceda en tu vida. Busca la palabra de Dios, investiga en ella,
Pide perdón a Dios por tus errores, por haber caminado haciendo lo que te parecía, y ahora comienza a caminar en los preceptos de Dios, en las enseñanzas de Jesús, y prepárate para la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.